Vamos a empezar hoy con el temita de los bloqueos emocionales. ¿Alguien de ustedes de pronto quiere compartirnos lo que entendió sobre bloqueos emocionales? Es como hacer una actividad y después se queda en blanco y deja de pensar. Ok, ¿alguien más que de pronto quiera colaborarle a esta persona? Indicando qué son los bloqueos emocionales. Es algo de un trastorno como de ansiedad. Perfecto, muy bien, sí. No poder pensar con claridad y pues no como tomar decisiones, como tomar decisiones así. O sea que literalmente es cuando se queda uno en blanco. Ok, gracias, mujer. ¿Alguien más? Bueno, resulta y pasa que nosotros los seres humanos siempre vamos a estar expuestos a que en algún momento de nuestra existencia, ¿sí? Nos pase algo o que en su defecto no podamos solucionar alguna tercada, ¿sí? Cuando nuestra mente queda en blanco, es decir, cuando no podemos procesar alguna información, ¿cierto? De cierta manera, se genera precisamente eso, un bloqueo emocional. Y cuando suceden estos bloqueos emocionales, ¿sí? Usualmente los seres humanos quedamos, como ustedes estaban diciendo, en blanco, nublados, como lo quieran llamar, y no podemos de pronto darle solución a un problema. ¿Sí? Hay bloqueos emocionales que pueden ser leves y otros sí pueden generar más impacto en las personas, ¿sí? En donde posiblemente se pueda generar un trasfondo un poco más crónico, por así decirlo. Algunos de acá me estaban indicando que muchas veces se generaba ansiedad, ¿sí? Y precisamente es eso, ¿sí? Un bloqueo en general, un bloqueo se da es por una especie de miedo que nosotros tenemos, miedo a enfrentarnos a alguna situación o evento en el cual obviamente nos vamos a ver expuestos a algo, ¿sí? Que realmente no vamos a generar ideas concretas para darle solución a algún problema. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí lo de los bloqueos emocionales? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Resulta y pasa un ejemplo muy claro de ello, cuando nosotros pasamos por un bloqueo emocional, vayámonos hacia el área educativa, ¿sí? Cuando ustedes están estudiando y tienen un diagrama de pronto de matemáticas que resolver o de pronto una actividad de inglés, ¿cierto? Por lo general, cuando ustedes no saben cómo hacer el procedimiento, ¿qué sensaciones experimentan allí? Cuando no pueden, cuando de cierta manera se sienten impotentes al no poder de pronto solucionar ese problema. Frustración. Frustración. ¿Qué más? Estrés, profe. Estrés. ¿Qué más podemos experimentar allí? Ansiedad, nervios, ¿cierto? Resulta y pasa que nosotros los seres humanos, lamentablemente, cuando todo esto nos sucede, ¿cierto? Nuestro cuerpo también segrega ciertas sustancias, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros tenemos miedo, usualmente nuestros nervios se ven en nuestras manitos, ¿cierto? Nos empiezan a temblar nuestras extremidades o por el contrario empezamos a tener esa sudoración fría, ¿sí? No sé si ustedes acá en algún momento les haya pasado esa situación. Resulta que cuando nos pasa todo esto, sentimos miedo, desasosiego, ¿cierto? Y
pues no sabemos qué hacer y cómo de pronto realizar alguna función. ¿Listo? Otro, ya digamos que cuando tenemos una ansiedad ya más, bueno, un bloqueo emocional, que digamos ya se vuelve demasiado crónico, que es el que ya nosotros no podemos de pronto manejar. Hay personas que usualmente nos toca o nos corresponde ir de pronto a pedir ayuda profesional, ¿sí? Y acá digamos que de cierta manera le damos la posibilidad a un psicólogo o a un psiquiatra que nos ayude de cierta manera a que nosotros podamos solucionar ese problema al cual nos estamos viendo expuestos allí, ¿sí? Y de cierta manera tenemos la posibilidad de pues llegar a una posible solución, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos estos bloqueos emocionales, básicamente quedamos como los ratones encerrados. ¿Alguien ha visto un ratoncito encerrado de casualidad o atrapado en algo? Yo sí, profe. Sí, ¿qué pasa con ellos? Cuando usualmente quedan atrapados. ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? Empiezan a saltar, se vuelven locos literalmente. Se vuelven locos, ¿cierto? De cierta manera, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros tenemos algún problemita en casa, ¿cierto? O cuando tenemos algún problema en cualquier área vital, digamos en la parte de nuestros amigos, con nuestra pareja, en nuestra parte económica, ¿cierto? A veces nos pasa que nosotros de cierta manera como que nos centramos en esa encrucijada y no hallamos cómo salir de ese problema el cual estamos experimentando ahí. Entonces, el ideal, de cierta manera, lo primero que debemos hacer para que ese bloqueo emocional eh, lo podamos solucionar, ¿qué sería? Uno, primero que todo, pensar de manera moderada, ¿cierto? Tranquilizarnos, estar un poquito más tranquilos ante toda esta situación, ¿cierto? Y buscar, digamos que un nivel óptimo, ya después cuando ya nos hemos calmado, ¿cierto? Tener la posibilidad de mirar con calma y con claridad una posible solución ante cualquier problema que nos estemos vinculando allí. Entonces, el ideal es que obviamente nosotros lo hagamos de manera más serena y más clara al momento de tomar una decisión, ¿listo? Y poder llegar obviamente a esa solución que queremos dar, ¿sí? Algo que sea factible para nosotros mismos en ese momento. ¿Listo? Les estaba comentando, cuando un bloqueo emocional, ¿cierto? Nos coge fuera de base, digamos de pronto una noticia de imprevisto, ¿cierto? De pronto que le haya pasado algo a alguien muy cercano, de pronto que alguien se esté viendo excluido en un problema y a uno lo cojan fuera de base y le avisen, oye, te pasó cierta eventualidad, ¿cierto? Y lo primero que uno hace en ese momento es, pues madre, ¿qué pasó? Sí, como que se pregunta uno el porqué de la situación, ¿cierto? Nos bloqueamos, no sabemos qué hacer, ¿sí? Un ejemplo muy claro, cuando alguien tiene un accidente, alguien muy allegado, por lo general, uno lo primero que hace es dispararse, ¿cierto? O sea, como que de cierta manera no sabemos ni cómo actuar, ¿sí? Y digamos que nos cojan de manera sorpresiva, ¿sí? Que nos avise que de pronto a nuestro papá o a nuestra mamá le pasó algo fortuito, ¿cierto? Nos cogen fuera de base y de cierta manera nosotros no sabemos cómo actuar en ese momento, ¿sí? Ahí es donde se genera ese bloqueo emocional. Entonces es necesario que nosotros pues obviamente contemos hasta 10, ¿cierto? Tomemos las cosas como que con calma y tengamos claridad para poder solucionar ese problema al cual yo me estoy enfrentando allí en esa circunstancia. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí?
Sí, señora. Listo. ¿Cuándo se convierte un bloqueo emocional en algo crónico? ¿Sí? ¿O hasta dónde puede llegar un bloqueo emocional también afectar a una persona? Resulta y pasa que cuando de cierta manera nosotros, hablemoslo así, de esa dependencia emocional hacia algo, ¿sí? Resulta y pasa que hay personas que se aferran tanto a esa persona, la cual se está convirtiendo en su eje central, digámoslo así, y se aferran tanto a esa persona que usualmente tienen la posibilidad de pronto de no salir bien librados de esta situación debido a que han entregado mucho más y digamos que se han relacionado con ellos sentimentalmente de una manera más profunda, ¿sí? Usualmente cuando cerramos ese ciclo, cuando cerramos de pronto esa relación como tal, hay personas que de cierta manera no saben cómo manejar la situación y se generan en ocasiones trastornos de ansiedad que incluso pueden llevar a una persona a generar especies, bueno, alguna situación de esquizofrenia por no saber manejar esas emociones. Tanto así que hay personas que en ocasiones tienen la posibilidad, incluso en ocasiones, de hacerse daño a sí mismos. ¿Listo? Entonces es vital que nosotros en esta parte también acudamos a ese amor propio que yo siempre les he dicho a ustedes y tengamos la posibilidad de cierta manera de efectuar ese amor propio que nosotros debemos tener. ¿Listo? Algunos síntomas de esos bloqueos emocionales, ¿cuáles son? ¿Sí? Resulta que nuestro cuerpo somatiza todo, ¿sí? En algunas ocasiones. Por lo general, cuando nosotros estamos pasando por un bloqueo emocional, sea leve o crónico, ¿cierto? Carecemos de algo que se llama esa falta de motivación, ¿cierto? Como que nos sentimos como que sin ánimo, sin entusiasmo de hacer las cosas, ¿sí? Efectuamos también esos dolores musculares, la baja de defensas e infecciones. Por eso es que muchas veces nuestro sistema inmunológico en ocasiones se encuentra, digamos que vulnerable ante toda esta situación debido a que resulta que en muchas ocasiones somos más propensos a que nos den una gripa. ¿Ustedes sí se han dado cuenta de eso? Que cuando ustedes de pronto están teniendo como un mal día en su área laboral, en su parte educativa, pongámosle así, ¿sí? Y de cierta manera comienzan a sentir como esas molestias en su cuerpo. ¿No les ha pasado? Chicos, ¿me están escuchando? Profe, a veces. A Sí, veces. señora. O en ocasiones, a veces también tenemos esos malos hábitos en nuestra parte de nuestra alimentación, ¿sí? Sentimos esa falta de sueño, ¿cierto? Esos cambios de pronto en nuestra parte alimenticia, que hay personas que a veces dentro de ese bloqueo emocional suelen tener falta de apetito o por el contrario, se les incrementa ese apetito, ¿sí? Cuando también generamos esos bloqueos emocionales, también se segregan, digamos que una especie de sustancias en nuestro cuerpo que en ocasiones hacen que nosotros rechacemos la comida, ¿sí? Usualmente, o que nos den dolores también, como lo experimentamos al momento cuando tenemos, ¿cómo es que se llama esta parte? Gastritis. No sé si alguien sufre acá de la úlcera o de la gastritis o de toda esta cuestión. Cuando ustedes tienen un mal día, usualmente su cuerpo segrega esas sustancias y ustedes, ¿qué es lo primero que sienten? Como esa acidez, ¿no? Esa pesadez. Y de cierta manera se generan eso obviamente por esos bloqueos emocionales y por esa ansiedad o esos nervios que nos dan en su momento. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. En ocasiones también
Esos bloqueos emocionales se dan cuando tenemos, o se pueden evidenciar mejor, cuando tenemos de pronto falta de sueño, ¿no? Que en ocasiones ustedes ¿no les ha pasado que a veces como que ustedes tienen un problema y no saben de pronto qué solución darle y a la medianoche se les interrumpe su sueño? Resulta y pasa que nuestra memoria, lo vuelvo y lo reitero, o sea, nuestra memoria, nuestra mente, somos un ser humano tan bien hecho que cuando sentimos que las cosas no están bien, de cierta manera se nos genera todas estas emociones como tal. ¿Listo? ¿Por qué se generan también esos bloqueos emocionales? Hay personas que usualmente no se nos facilita de pronto hablar en público, ¿cierto? Nos da miedo que la gente o las demás personas nos rechacen. ¿Listo? O ese miedo al que dirán, por así decirlo. Entonces, en ocasiones, digamos que ese bloqueo emocional a veces nos interrumpe de pronto en algo que vamos a realizar en nuestra vida cotidiana y no nos deja de pronto seguir por el miedo al que dirán, por el miedo a ese señalamiento, ¿cierto? Por el miedo, oye, ¿qué dirá la gente? Sí, es necesario que nosotros salgamos de ese sitio y de cierta manera como que nos aventuremos a realizar eso que queremos hacer, ¿sí? Porque a veces, muchas veces por ese miedo, se nos dificulta, digamos, enfrentar la realidad a la cual de pronto queremos vincularnos allí. ¿Listo? Bueno, acá dice, ¿por qué aparecen esos bloqueos emocionales? Un bloqueo emocional se puede aparecer debido a diversas causas. Con regularidad encontramos sentimientos, miedos e inseguridad acompañados de un intenso complejo de inferioridad, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos sentimos menos que las demás personas, ¿sí? Eso de cierta manera también nos hace que nosotros nos sintamos más vulnerables al momento de enfrentar cualquier situación y hace que nosotros no nos sintamos capaces de pronto de enfrentarla, sino que por el contrario, nos volvamos más introvertidos, más tímidos y no podamos enfrentar esa situación allí. ¿Listo? Ciertos trastornos psicológicos suelen ser los responsables de los que algunos bloqueos emocionales, como el estrés, postraumático, o por un estudio realizado que se comprobó que estas realidades aparecen debido a síntomas típicos psicosomáticos, a bloqueos mentales y emocionales, presencia de trauma sin resolución durante la infancia, ausencia de la comunicación con las emociones y vivir en un contexto de estrés, tensión y elevada ansiedad. ¿Listo? Resulta y pasa que nosotros los seres humanos poseemos estos bloqueos emocionales y se derivan cuando nosotros también nos sentimos como que acomplejados por algo o por alguien, ¿sí? Cuando de cierta manera fuimos víctimas de alguna situación que de cierta manera nos generó un daño irreparable en nosotros, ¿sí? O irreparable no, que de cierta manera nos cuesta enfrentar hacia esa realidad, ¿sí? Un ejemplo muy claro acá. Personas que de pronto han vivido o han pasado por situaciones de extrema violencia como tal, ¿cierto? Son personas que usualmente viven con persecución, ¿sí? Porque de cierta manera pues están, digamos, se sienten que todo el mundo les va a hacer daño a ellos, ¿sí? O un ejemplo más claro, cuando nosotros tenemos un problema intrafamiliar, ¿cierto?
y de cierta manera se presentan los comentarios del pasillo, uno por lo general que tiene, que están hablando de Están uno, hablando de uno. ¿sí? Y uno se siente como vulnerable y observado y dice, no, ellos ya están hablando de mí. Uno, porque bueno, nos sentimos de pronto como atacados con el simple hecho de que ya nos miran y que ya están hablando de nosotros. O dos, que de pronto hicimos algo y de cierta manera generó tanto impacto que sentimos que de pronto ese cuchicheo es por esa acción que en algún momento se efectuó y que causó un daño y de cierta manera nos sentimos como señalados ante esa eventualidad que está sucediendo allí, ¿sí? O debido también a esos traumas que ya nosotros o complejos que traemos del pasado. Cuando ustedes sienten resentimiento hacia alguien, cuando no han podido perdonar a esa otra persona, ¿qué se genera en ustedes? Ese resentimiento, ¿verdad? Y cuando se genera ese resentimiento, ¿cierto? Se nos genera ese bloqueo emocional que con el simple hecho de ver a esa persona que nos generó ese daño en nosotros, nos sentimos atacados con el simple hecho de compartir de pronto en un mismo sitio, ¿sí? De pronto, un ejemplo muy claro, cuando alguien de pronto no hizo un comentario que de pronto nos hiciera sentir súper mal, ¿cierto? El simple hecho de verle la cara al otro día, ¿qué genera? Cuando es la personita que de pronto está dentro del área Rencor. laboral. Dime. Rencor, Fastidio. odio. Rencor, fastidio, ¿cierto? Entonces ya como que uno dice, ay, qué pereza trabajar con este man, ¿sí? O sea, o con esta señora, bueno, X. Sí, se nos genera como ese bloqueo emocional y de una, nuestra mente, sí, ya como que, uy, qué fastidio hablar con usted, ¿listo? Eso es lo que pasa precisamente con los bloqueos emocionales. Entonces, invitación del día de hoy, ¿sí? Que nosotros aprendamos a eliminar esos pensamientos negativos, que cuando se generen esos bloqueos emocionales tengamos la posibilidad de visualizar un punto de vista positivo, optimista, ¿sí? Que tengamos la oportunidad de liberarnos, ¿cierto? De convertirnos en seres de pronto más creativos, de actuar de una manera más natural, ¿sí? Sin de pronto estar bajo ciertos estilos o reglas que a veces o prototipos que a uno le ha impuesto la misma sociedad, ¿sí? Y algo súper importante, que nos enfoquemos muchas veces en nosotros mismos, ¿sí? Porque cuando se generan esos bloqueos emocionales, usualmente nos sentimos inseguros, nos sentimos con miedo, con desasosiego, con rabia, con impaciencia. Entonces es importante que nosotros tengamos la posibilidad de ver las cosas más serena y clara, ¿sí? Uno, para no hacernos daño. Dos, para tomar siempre las mejores decisiones. Y tres, porque siempre tienen que prevalecer ese amor propio en nosotros, ¿sí? Entonces, el ideal es que siempre creamos en nosotros mismos, nos sintamos optimistas, capaces de hacer las cosas bien. Y cuando todo esto cambiemos ese chip y la forma de pensar, van a ver que las cosas van a comenzar a brillar de manera más bonita, ¿sí? Es decir, lo que yo les decía a ustedes, cuando ustedes tienen resentimiento hacia las demás personas, pues ¿qué se va a generar? Ese odio y ese rencor, pero ese odio y ese rencor, ¿a quién le va a hacer daño? ¿O a quién le va a afectar más? A, a uno uno. mismo. A uno mismo. ¿Listo? Chicos, muchas gracias. Cualquier cosita, nos vemos dentro de 8 días. ¿Quedó claro lo de los bloqueos emocionales? Sí, señora. Sí, señora. Señora, Chicos, hoy sí no les dejo tarea. Feliz fin de semana. Juiciosos. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Buena, profe. bueno, juiciosos. Chao.
No te preocupes, señora Zoraida, qué pena con tu merced no hablarle anoche. Lo que pasa es que, pues yo sí vi unos mensajes, pero yo había acabado de hablar con mi papá y hasta ahí que todo estaba muy bien. Sí, él en ningún momento